Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de Node.js y el Event Loop. Muchas de las cosas que voy a decir aquí no aplican para el JavaScript del navegador de la misma forma, porque tened en cuenta que cada navegador maneja el Event Loop y maneja la ejecución del código JavaScript como le da la real gana, hablando rápido y mal. Entonces yo me voy a centrar en este caso en cómo Node.js maneja el Event Loop y en cómo Node.js maneja los hilos, los threads por debajo. Porque aunque se tiende a pensar que Node.js es single thread, esto es verdad y es mentira. Porque realmente, hay formas en las que podemos aprovechar múltiples hilos dentro de Node.js y de hecho hay una variable de entorno en la que puedes definir cuántos de esos hilos vas a poder utilizar, aunque no deberíais modificar esta variable a no ser que sepáis lo que estáis haciendo. Pero la cosa es que al final se puede hacer y de hecho el valor de esa variable es de 4 hilos. Es decir, que no estamos utilizando, Node.js como tal no está utilizando un único hilo. Sí que es cierto que ejecutando código JavaScript, como norma, tú lo que vas a poder hacer uso es de un único hilo. Esto tiene matices y lo vamos a ver durante el vídeo. Antes de empezar, lo que me gustaría es dar por encima, porque evidentemente esto ya es un contenido intermedio avanzado, no es un contenido en el que me vaya a poner a explicar JavaScript desde las bases, mejor dicho Node.js desde las bases, aunque esto también, esta parte que vamos a ver ahora también aplica a JavaScript como tal, y no solo a Node.js. Y es el tema de bloqueante, no bloqueante, síncrono y asíncrono. Os enlazaré este artículo en la descripción, no lo he escrito yo, lo ha escrito otra persona, pero está muy bien ilustrado con muchas imagencitas y creo que así lo vais a poder entender mucho mejor, porque igual si me pongo a hablar y a decir los conceptos sin imagencitas guays que enseñaros, pues no os vais a enterar de nada, e igual con las imagencitas os queda más claro. Lo primero que debemos diferenciar es, tenemos procesos bloqueantes y no bloqueantes. ¿Bloqueante qué sería? Bloqueante es, estoy ejecutando una operación, como podemos ver en este caso, estoy ejecutando una operación, paro y pierdo el control. Es decir, en ese momento ya no sé si ejecutando más código. Si fuera Python, por ejemplo, pues en el momento en el que hace una petición a HTTP a algún sitio, pues se para totalmente el proceso y espera este lapso de tiempo a que reciba una respuesta. Una vez que recibe una respuesta o un código de error, un timeout o lo que sea, se continúa ejecutando el código. Como comenta aquí, bloqueante, el control no es devuelto a la aplicación hasta que la llamada bloqueante termina. Por ejemplo, si hace una petición a la base de datos, una petición a HTTP o cualquier cosa por el estilo, o simplemente un sleep que haga esperar un tiempo determinado a que simplemente quieres que ese código espere unos segundos por cualquier razón. Que muchos lenguajes, por no decir prácticamente todos, tienen un sleep. Entonces, en el momento en el que haces un sleep o haces una petición HTTP o lo que sea, en esos lenguajes se queda bloqueado ese hilo de ejecución y no se sigue ejecutando hasta que se termina. En el caso de no bloqueante, dice la llamada es de vuelta con independencia del resultado. Se utiliza polling para completar el trabajo. ¿Qué es polling? Polling es esto que estáis viendo aquí. ¿Veis que pone not yet, no todavía, no todavía, ahora? ¿Esto qué quiere decir? Llego aquí, imagínate, y estoy en JavaScript. Llego aquí y digo, una petición HTTP. Hago una petición y todavía no recibo la respuesta, porque tengo que esperar a que el otro servidor la procese y me la devuelva. Vale, pues ahora que va a hacer libuv y el event loop libuv que controla el event loop por debajo, lo que van a hacer es estar preguntando constantemente si ese callback o esa función o esa promesa se ha resuelto. Es decir, si en este caso has recibido la respuesta por fin del servidor y puedes ya lanzarlo. Es decir, el polling consiste en ir preguntando de manera constante al proceso si se ha cumplido, es decir, si ya se ha ejecutado. Evidentemente esto no lo hace todo el rato, sino que hay unas fases dentro del event loop y dependiendo de si estamos hablando de un timer, estamos hablando de una promesa, estamos hablando de un set immediate, estamos hablando de operaciones de entrada-salida, estamos hablando de cosas diferentes, porque cada cosa tiene su lugar en el event loop. Depende de lo que estemos hablando, va a haber un momento en el event loop en el que va a preguntar, oye, ¿te has completado? En caso de que la respuesta sea negativa, pues simplemente va a pasar a la siguiente vuelta del event loop para volver a comprobarlo y va a seguir con el resto de procesos con los que tenga que seguir. Pero como veis aquí dice ready, ejecuta otro proceso, no se espera en absoluto, simplemente, que no está, pues bueno, sigo ejecutando.
Ah, que no está, pues bueno, sigo ejecutando. Y ahora aquí dice, ah, que sí, y ya ejecuto el callback, la promesa o lo que sea que yo haya dejado ahí para ejecutarse una vez que se haya completado la petición HTTP. En la función esta que dejamos, por ejemplo, lanzamos una petición HTTP y le dejamos un callback. Pues una vez que dice, ah, que está completa, pues ejecuta ese callback en la fase del event loop que corresponda. Por tanto, síncrono y asíncrono. Pues síncrono y asíncrono, como comenta aquí en primer lugar, bloqueante y no bloqueante hace referencia a cómo la fase de espera afecta a nuestro programa. En este caso, cómo afecta a nuestro programa. Pues cuando es bloqueante, literalmente es que pierde el control y no puede seguir ejecutando código hasta que reciba una respuesta. Y si no tienes un timeout, se queda muerto el hilo y no hace nada. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y en el caso de los no bloqueantes, ¿cómo afecta? Pues simplemente el leaveuv en este caso va a ir haciendo peticiones en cada vuelta del level loop y comprobando si se ha completado la petición o no. Luego, en el caso de síncrono y asíncrono, se refiere a cuándo tendrá lugar la respuesta. Básicamente, síncrono se suele utilizar, como comenta aquí, como sinónimo de bloqueante, que si vemos aquí, si por ejemplo haces una petición, síncrono, la ejecución secuencial retorna cuando la operación ha sido completada en su totalidad. Es decir, de nuevo, estamos ejecutando un proceso, ejecutamos una petición HTTP, nos esperamos hasta que la petición se complete y una vez se completa seguimos ejecutando lo demás. Eso es el modelo síncrono. El modelo asíncrono, por otra parte, notifica la finalización de la operación. Aquí comenta, la finalización de la operación es notificada al programa principal, el proceso de la respuesta se hará en algún momento futuro. En el caso de JavaScript, lo que hace es lo que hemos comentado, lo envía, hace un sistema de polling, en este caso fetch, hace una petición con fetch o con cualquier otra cosa, cualquier otro sistema que podamos utilizar para hacer una petición HTTP, Axios o lo que sea, o simplemente te pones a leer un archivo con fs.readfile y básicamente lo que haces es eso. Hay un momento, aquí como dice, se refiere a cuándo tendrá lugar la respuesta. Pues en este caso, la respuesta tendrá lugar cuando tenga lugar. Simplemente yo lo que quiero es que me notifiques cuando eso ocurra. Es decir, que tú me vas a ir preguntando si se ha completado el proceso. En el caso de que una vez que se haya completado, se te notifica y puedes ejecutar el callback. Los conceptos de síncrono, bloqueante, asíncrono y no bloqueante son muy similares. Y por ahora, si no queréis haceros un cacao, pues podéis tomarlo como si fueran prácticamente iguales. Si queréis una definición un poco más específica de asincronía, la finalización de la operación input-output se señaliza más tarde mediante un mecanismo específico, como por ejemplo un callback, una promesa o un evento. Es decir, asíncrono es cuando tú realizas algún tipo de operación y en un momento futuro te dicen, oye, ya se ha completado. Que realmente si lo pensáis, cuando tienes una operación no bloqueante, en la inmensa, esto no es absolutamente siempre así, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones vas a necesitar que sea asíncrono para que en el futuro se te notifique de alguna forma que ese proceso se ha completado y cuál es el resultado de ese proceso para ejecutar lo que tengas que ejecutar. Si haces una petición a una API específica y esperas los resultados para imprimirlos en tu HTML, pues necesitarás saber cuáles son esos valores que te devuelve la API. No te vale solo con que realice la petición. Y listo. En esencia, esto es lo que tenemos que tener en mente. JavaScript tiene un modelo no bloqueante y asíncrono. Si queréis ahondar más en profundidad, podéis venir a este artículo. Otro punto interesante que tenéis que tener en cuenta es el tema de concurrencia y paralelismo. Concurrencia es cuando dos o más tareas progresan simultáneamente y el paralelismo es cuando dos o más tareas se ejecutan literalmente a la vez. Esto lo comentábamos al principio del curso básico de JavaScript. Si alguno lo habéis visto, pues lo sabéis. De hecho, utilizaba esta misma imagen, exactamente. Esto sería paralelismo. Esto sería un hilo único sin entrelazar. Secuencial normal, primera tarea, segunda tarea. Y con entrelazado, esto sería concurrencia sin paralelismo. Esto sería, o sea, tanto el 2 como el 3 como el 4 son concurrentes, porque dos tareas avanzan a la vez.
pero el 3 y el 4 son concurrentes, pero inclusive en el mismo hilo. Son entrelazados. Están entrelazados los procesos, ¿qué quiere decir? Que se ejecuta un poquito de la tarea 1, como veis aquí, luego la tarea 2, luego un poquito de la tarea 1, y la sensación final para el usuario es que se están completando a la vez, aunque realmente nunca hay dos tareas ejecutándose a la vez. Para ti la sensación es que sí, porque como está haciendo un poquito de cada tarea, si está en el ordenador, si imagínate que tienes un ordenador que es de un único núcleo, pues claro, es que si el ordenador no hiciera esto, es que se te bloquearía. Cada vez que abres el navegador se te bloquearían todo el resto de aplicaciones. Pero en cambio, si el sistema operativo va entrelazando esas tareas, va haciendo, bueno, pues hago un poquito del proceso del navegador, un poquito del Visual Studio Code, un poquito del blog de notas y así, va haciendo un poquito de cada tarea y entonces te parece que puedes hacerlo todo a la vez, pero realmente no, realmente simplemente es que el ordenador va a toda pastilla ejecutando tareas entrelazadas. Entonces entrelazado es esto, que vas haciendo trocitos de tareas y inclusive puedes tener entrelazado y paralelo, como estás viendo en este último ejemplo de aquí. Paralelo y además cada uno de los hilos entrelazados. Este de aquí, el 3, sería el modelo de JavaScript, en resumidas cuentas. Por lo menos el hilo que tenemos disponible normalmente como usuarios para ejecutar código JavaScript. Sería como el número 3. Entonces, concurrencia. El paralelismo es concurrente, pero no es necesario el paralelismo para que haya concurrencia. Como hemos visto, en este caso hay concurrencia, entrelazamiento, y no hay paralelismo. Por lo tanto, la concurrencia y el paralelismo pueden ir juntos o no. Dejando claros estos conceptos, que simplemente ha sido una overview rapidita, vamos al bonito de Visual Studio Code. Y aquí tengo unos pocos ejemplos para que podamos ver qué ocurre en cada circunstancia cuando ejecutamos código JavaScript. Y evidentemente utilizando timers y demás, para que podamos ver cómo va a ocurrir, o sea, cómo va procesando todo esto el level loop, cómo se va procesando todo esto dentro del level loop. Si habéis hecho un poco de código JavaScript, en este caso lo que estamos haciendo es el tema console.time, simplemente para que me diga cuánto ha tardado en realizarse cada uno de los timeout. Este es para el primero, este es para el segundo, y básicamente cuando llegue aquí pues me va a mostrar el tiempo que ha tardado en realizar toda la operación. Hasta ahí todo normal. Si veis, los setTimeout tienen una espera de 100 milisegundos cada uno y prácticamente se van a llamar a la vez. Va a llamar este primero y luego va a llamar a este, pero prácticamente se van a llamar casi a la vez. Si ejecutamos este código, vemos, nos imprime ready, que es este de aquí. O sea, primero se ha resuelto este, claro, porque ha sido el primero que se ha encolado. Y si vemos aquí, lo que tenemos es que ha tardado prácticamente lo mismo. El primero ha tardado 110 milisegundos con 117 y el segundo 110 milisegundos con 187. Prácticamente exactamente lo mismo. Si veis una ligera diferencia, esto es porque básicamente JavaScript más o menos, cuando tú le dices un timer, lo hace más o menos cuando puede. Es decir, una vez que pasan los 100 milisegundos, es como ya se puede ejecutar, pero no necesariamente se ejecuta. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y con los siguientes ejemplos lo vais a ver más claro. Vale, hasta aquí todo normal. Si habéis hecho código JavaScript, pues primero se imprime este y segundo este y tardan más o menos los 100 milisegundos que le hemos pasado aquí. Vamos a pasar a la segunda parte. Aquí tenemos, básicamente estamos generando un hash con la librería Crypto, con un hash con pbkdf2 y básicamente le estamos pasando la contraseña, le estamos pasando un salt, las rondas, que en este caso son 50.000, la longitud de la clave 512, que utilice SHA-512 para el hash final y básicamente una vez que se complete, que entre aquí y nos diga cuánto tiempo ha tardado. Aquí fuera tenemos el console time y aquí el console time end para que nos diga cuánto ha tardado. Aquí le estamos diciendo que lo ejecute 8 veces, es decir, esto que hemos dicho aquí lo va a ejecutar 8 veces.
estamos diciendo que se espere 100 milisegundos cada vez que entre aquí, o sea, hago un set timeout de 100 milisegundos y le hemos pasado times para que ejecute después esto. Vamos a ver algo curioso. Si ahora nosotros ejecutamos este código, decimos 1b concurrency, ejecutamos. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Nos habéis dado cuenta de la cosa curiosa? Si os fijáis, estos 4 tardan un tiempo similar, 398, 408, 412, 418 milisegundos. Pero a partir de este cuarto, de repente, 693, 700, o sea, de este a este hay casi 300 milisegundos de diferencia. Y en cambio, estos están agrupados de 4 en 4. Estos 4 tardan más o menos lo mismo y estos 4 tardan más o menos lo mismo. Y si ponemos 12, ponemos 4 más. Vamos a ver el mismo patrón. Pues mirad, vamos a ampliar esto un poco. Mirad, 4 que están prácticamente al mismo tiempo. Ahora aquí tenemos otros 4 que están prácticamente al mismo tiempo. Y aquí tenemos otros 4 que están prácticamente al mismo tiempo. ¿Y esto qué es? ¿Magia negra? No, esto es lo que os he comentado. Cuando JavaScript, o sea, cuando Node.js puede, paraleliza. Y aquí es lo que está haciendo, está paralelizando de 4 en 4. ¿Os habéis dado cuenta? En este caso lo está pudiendo hacer porque estamos utilizando una librería propia del lenguaje, propia de Node.js. Bueno, en este caso Node.js no es el lenguaje en sí, no es JavaScript. Pero bueno, estamos utilizando una función propia de la máquina virtual de JavaScript, en este caso Node.js. Y como esto es algo que el propio Node.js entiende y puede trabajar de una manera diferente, el IDUB sabe cómo paralelizar esto, pues está pudiendo realizarlo de 4 en 4. Si os estáis preguntando por qué de 4 en 4, pues hay una variable que es esta, que por defecto es 4, vThreadPoolSize, que esto v es del IDUB, del que os he comentado que es la librería que maneja el level loop dentro de JavaScript. Y esto tiene un valor de 4. Si lo ejecutamos, pues tendremos el mismo resultado que antes. Se agrupan más o menos de 4 en 4 con tiempos similares. Si ahora nosotros decimos, pues bueno, vamos a poner esto en 8, ¿qué va a ocurrir? Pues si os fijáis, estos 8, ¿veis? Tienen tiempos similares. Y los siguientes tienen tiempos similares. Es decir, se ha agrupado, estos 8 se han ejecutado más o menos a la vez. Y estos más o menos igual. Evidentemente, como os he comentado, esto no deberíais modificarlo si no sabéis lo que estáis haciendo. Por defecto son 4 y deberíamos dejarlo así, a no ser que de nuevo sepamos lo que estamos haciendo. Entonces, esto ya rompe de primeras, rompe del tirón con la idea de que Node.js es single thread. Ciertamente esto no es así. De cara a código ejecutado por el usuario hay un hilo, pero sí que es cierto que hay formas de aprovechar más hilos del procesador. De hecho, podemos sacar esto de aquí. Hop. En este caso, vamos a tener que ejecutarlo como una función. Function que se llama a sí misma. Básicamente porque vamos a tener que pasarle times, porque el valor de times va a cambiar en cada vuelta. Para poder aprovecharlo tenemos que pasárselo. Y ponerlo aquí. Lo vamos a ejecutar. Y vemos el patrón. Esto es 4. Esto es 4. Y esto es 4. Simplemente que ahora ya no tienen los 100 milisegundos extra del set timeout. Entonces, una cosa que ya podemos llevarnos es que si curioseamos y vemos la manera de utilizar librerías propias
utilizar, requerir lo que son módulos propios de Node.js, en muchas ocasiones vamos a poder aprovechar más hilos del procesador para realizar los procesos y no vamos a estar limitados a solo uno. Aunque sí que es cierto que la inmensa mayoría del tiempo, para la inmensa mayoría de operaciones que vamos a hacer, tenemos un único hilo. Pasemos a lo siguiente. Vamos a ir cerrando estos. Vamos a encoger un poquito este. Bien. Este no, este es el último. Vale. Ahora tenemos aquí un set timeout con 0, es decir que prácticamente queremos que lo ejecute poco después de ser lanzado. Al meterlo dentro de un set timeout va a entrar en el level loop y por tanto no se va a ejecutar directamente. Pero aquí tenemos un while que va a ejecutarse 1000 millones de veces y luego va a llegar a un break. Después de ejecutarse 1000 millones de veces va a hacer break. ¿Vale? Pero primero nosotros vamos a agendar el set timeout. Entonces esperaríamos probablemente que cuando nosotros lancemos el set timeout, mientras está ejecutando este while, el set timeout se lance el console log. Pero ¿va a pasar eso? Vamos a verlo. Node to block event loop top while. Vamos allá. ¿Has visto? El ready, mira, tenemos aquí un console time end y un console time. Ha tardado 2 segundos en ejecutar el console log ready. Es decir, ha tardado 2 segundos en entrar aquí. Pero ¿cómo que ha tardado 2 segundos? Si yo le he puesto aquí un 0, ¿cómo va a tardar 2 segundos? Pues porque esta operación ha bloqueado el level loop. Este while ha empezado a ejecutarse y hasta que no ha completado los 1000 millones de ejecuciones, el level loop no se ha quedado libre, porque como os he comentado, de cara al usuario tenemos disponible un único hilo. Entonces tú haces un while o un for o cualquier otro tipo de operación que se ejecute de forma síncrona, o lees read file sync, leer un archivo de forma síncrona, o cualquier otra operación síncrona, hasta que no se complete, ese hilo no se libera para poder hacer otros procesos. Si nosotros quitamos este, comentamos esta parte del while y volvemos a ejecutar aquí, ha tardado 7 milisegundos en ejecutarse, o sea, en llegar al tema del time end. Pero antes tardó 2 segundos. ¿Por qué? Por lo que os he comentado, porque este while bloquea level loop. Pero vamos a ir más allá. Vamos a quitar el break y a dejar que se vaya ejecutando. Esto básicamente va a entrar dentro de este if cada 1000 millones de ejecuciones. Y vais a comprobar lo que pasa con el set timeout si hacemos esto. 1000 millones, otro 2000 millones, 3000 millones. ¿Os estáis dando cuenta? Se está ejecutando, ya va por 3000 millones y ni ahora ni en ningún momento se va a ejecutar el set timeout. ¿Por qué? Por lo que os he comentado antes, porque el level loop está bloqueado con el while. Así que mucho cuidadito cuando nos ponemos a hacer operaciones CPU intensive, que son pesadas a nivel de CPU, porque vamos a bloquear el hilo principal y que prácticamente es el hilo que vamos a poder usar para la mayoría de las cosas. Y una vez bloqueemos ese hilo, ya ni set timeouts ni nada se van a ejecutar. De hecho, ha pasado lo que os he comentado antes, aun diciéndole aquí que se ejecute inmediatamente. Si lo ejecutamos de esta forma, ha tardado 2 segundos en ejecutarse y nosotros le hemos dicho que lo hiciera inmediatamente. ¿Por qué? De nuevo, porque hemos bloqueado el level loop. Simplemente JavaScript no ha tenido ningún momento para lanzar el timeout, porque sí, de golpe ha dicho, ah, vale, este timeout se puede ejecutar. Pero luego ha dicho, sí, pero es que todavía estoy procesando este while, o sea que por mucho que me digas que se puede ejecutar, ahora no tengo tiempo, no tengo espacio en CPU para poder ejecutarlo. Por tanto, no se ejecuta. Y ahora los más inteligentes y espabilados podrían decir, pues voy a meter dentro de un set timeout el while. ¿Y qué va a pasar? Pues mira, tenemos el primer set timeout que ejecuta en 105 milisegundos.
y tenemos el segundo set timeout que se ejecuta en 100 milisegundos. Es decir, primero se va a ejecutar este y luego este. ¿Qué va a pasar? Pues vamos allá. Este es el 3 y le damos. Se ha ejecutado el 1000 millones de veces y, como veis, de nuevo el time end y el console log ready ha tardado cerca de 2 segundos en ejecutarse. De todas formas, aunque tú introduzcas el ciclo while dentro de un set timeout o dentro de un process en stick o donde lo quieras meter, mientras esté ejecutando el ciclo while no hay espacio en CPU, en el hilo que tienes disponible, para ejecutar otras operaciones. Por tanto, aunque aquí le hemos dicho que se ejecuta a los 105 milisegundos, pues se ha ejecutado prácticamente a los 2 segundos. Y es lo que hay. Esto tenéis que tenerlo en cuenta. JSON.parse, FileReadSync, cualquier tipo de operación de ese estilo o ciclos en los que iteréis sobre los objetos que habéis traído de base de datos, todo eso va a bloquear el event loop. Tenéis que tenerlo en mente y ser cautelosos con cómo lo utilizáis. Porque, insisto, aunque lo metáis en un set timeout, el while, una vez que ejecute este callback, el while va a ser 100% síncrono. Sí que es cierto que estamos llamando al callback de forma asíncrona, pero lo que hay dentro del callback se va a ejecutar de forma síncrona. Esto es importante. Esto es síncrono. Aunque la llamada del set timeout sea síncrona. Esto puede romperle la cabeza a muchas personas, pero tenéis que tenerlo en cuenta. Al fin y al cabo tenéis un hilo disponible, da igual cómo lo ejecutéis, de la forma más rara, sin verosímil que lo hagáis. Si tenéis un hilo disponible, lo ejecutáis como lo ejecutáis, bloqueáis el event loop. Así que tenedlo en cuenta, de nuevo, cuando a la hora de procesar una gran cantidad de datos y demás, igual Node.js o JavaScript no es vuestra opción, no es la mejor opción. A no ser que lo que te pongas es a crear más instancias de tu aplicación que vayan procesando por separado partes de la información, que eso sí podrías hacerlo. Pero con lo que es el mismo proceso ejecutándose no vas a poder, porque vas a bloquear el event loop y tenéis que tenerlo en cuenta. Así que insisto, cuidado con las operaciones CPU intensive, porque da igual cómo os lo montéis, vais a bloquear el event loop el tiempo que se estén ejecutando. Luego, promesas, callback, setImmediate. Ten en cuenta que setImmediate en los navegadores no está, en muchos de ellos no está disponible. Por tanto, es algo propio de Node en este caso. Y aunque hay algunos navegadores, si no recuerdo mal, que lo están implementando, en muchos no está disponible. Y setImmediate no es exactamente lo mismo dentro de Node.js que setTimeout. Son diferentes. Aquí lo que básicamente estamos haciendo es un console log. Estamos realizando un setImmediate, un setTimeout, una promesa que resuelve al momento. Y cada uno realiza un console log con el nombre de la operación que está haciendo. Promesa, en este caso process in stick. ¿Cuál creéis que va a resolver primero? ¿El setImmediate? ¿El setTimeout? ¿La promesa? ¿El process in stick? ¿Qué creéis que va a responder primero? Vamos. Pues mirad. Primero el process in stick. El process in stick tiene prioridad absoluta. Y esto, cuidado, porque si estáis viendo en mente, bueno, pues todo lo meto en un process in stick, ahora os voy a enseñar algunas cosas que si vais con esa idea de meterlo todo en un process in stick, vais a llorar mucho porque tarde o temprano os va a empezar a fallar la aplicación, no a fallar, os va a empezar a degradarse el servicio, a ir más lento, va a ser por todos los process in stick que tenéis y no vais a saber por qué. Pero como os lo voy a explicar aquí, sí lo vais a saber. El orden tenerlo en mente, tenemos process in stick, luego se ejecutan las promesas, luego el set timeout y luego set immediate, ¿vale? Por este orden. Set timeout, como normalmente le pondrías un timer, pues... Pero como os he comentado, en el caso de los navegadores, como no tenemos set immediate, pues lo que tendréis que hacer es un set timeout con 0, que sería el... No es de nuevo exactamente lo mismo, porque de hecho ya estáis viéndolo aquí. El set timeout se ha ejecutado después del set immediate y aún así se ha marcado como resuelto antes. Y esto ocurre todas las veces, o sea, si lo vuelves a ejecutar, obtienes el mismo resultado, que es algo determinístico, que esto ocurre así. No es algo azaroso.
Es por cómo están encoladas y la prioridad que tiene cada una de estas operaciones dentro del level loop. No es azar. Es importante entender esto. Bien. Ya que tenemos en mente en qué orden resuelven, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora básicamente aquí vamos a encoger algunas cositas por un momento. Aquí estamos haciendo un read file. Tenemos un console time aquí, que es básicamente para el set timeout. Es decir, aquí, antes de leer el archivo, estamos ejecutando un set timeout. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Entonces estamos ejecutando un set timeout y estamos comprobando cuánto tiempo ha llevado el ejecutarse en que se ejecute el set timeout, para que nos diga cuánto tiempo. En este caso le hemos marcado 40 milisegundos, por lo que esperamos que en torno a 40 milisegundos se ejecute este callback. Eso esperamos. Luego tenemos aquí un archivo que está leyendo un JSON de usersBig. ¿Por qué hay uno usersMini y usersBig? Porque básicamente he creado un archivo con más cantidad de datos. Si vamos aquí a data, si veis usersBig tiene 17 megas y usersMini simplemente 2,6K, básicamente porque este tiene solo un usuario y este tiene un montonazo de usuarios introducidos en un JSON. Es para mostraros que JSON parse también bloquea el level loop. Y aquí tenemos console.time y console.time del parse. Vamos a ejecutarlo y lo vamos a analizar, porque así puede quedar un poco difuso. Node. Tened en mente, lanzamos un set timeout, luego leemos un archivo, le hacemos un JSON parse, recordamos que estamos leyendo un archivo grande, un archivo que pesa 17 megas, que tiene una gran cantidad de usuarios. Y simplemente vamos a hacer un console log del usuario al final. Aquí le he eliminado la biografía porque es un texto muy largo y nos va a empañar todo el console log. Para evitar que eso ocurra y que podamos visualizar mejor todos los resultados, pues he eliminado la biografía de la lista. Bien, en primer lugar el parse. El parse ha llevado 73 milisegundos, que como veis está aquí medido. Solo el JSON parse han sido 73 milisegundos. Si veis, el set timeout, aquí con el timeend, ha tardado en ejecutarse 100 milisegundos. Aunque nosotros le hemos puesto 40, ha tardado 100 milisegundos. ¿Por qué? Porque la aplicación estaba entretenida con el JSON.parse y al estar entretenida con el JSON parse, pues no ha podido ejecutar el set timeout. Ha sido la misma lógica que con el ciclo while, pero con el JSON parse. Esto es una operación síncrona y al tener que realizarla con una gran cantidad de datos, ha bloqueado el level loop y hasta que no han pasado los 73 milisegundos que tardan en hacer el parse, pues no se ha ejecutado el set timeout y te fastidias. Estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta porque estas cosas se utilizan mucho en los servidores JSON Stringify, JSON Parse, y si no tenemos cuidado nos puede acabar ralentizando la aplicación de forma notoria. Bien, si ahora hacemos esto mismo con un archivo menor para comprobar que realmente ha sido el JSON Parse el que ha producido eso, aquí tenemos uno que, como hemos visto aquí, LLData, y vemos que usersMini solo pesa 2,6 KB frente a los 17 MB del otro. Por tanto, este es un archivo mucho más pequeño y el JSON parse debería ser mucho más rápido. Así que hacemos node 5 y ya vemos, el parse ha tardado 0.1 milisegundos frente a los 70 milisegundos de antes y el set timeout se ha podido ejecutar prácticamente a los 40 milisegundos que nosotros le hemos pedido. De maravilla, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué antes no? Pues por lo que os he comentado, porque el userbig era un archivo muy grande, al hacerle el JSON parse ha tardado mucho tiempo en procesar la data, o sea, en parsear la data del JSON string al JSON objetos de JavaScript, y todo ese tiempo ha tenido que esperarse el set timeout. Toda operación síncrona, os estoy poniendo diferentes ejemplos para que veáis la idea, que no es una operación en específico, sino que cualquier operación síncrona va a bloquear el level loop. Así que, ojito, ojito, ojito con los read file sync para mostrar una template en un servidor web, que os hacen 3 peticiones y a la tercera ya tarda 2 segundos en responder. Yo os aviso, que luego no me digan que el que avisa es traidor, porque no. El que avisa no es traidor. Bien, pasemos a lo siguiente.
tenemos... Vamos a ver un poco las fases del Level Loop. Jopa. Aquí las tenemos puestas, todo tengo puesto el Process Stick, ahora os explico por qué lo tengo puesto en todos lados. Y tenemos, en primer lugar, en la fase del Level Loop, la primera fase lo que hace es ejecutar los timers. Set timeout, set interval y todo esto. Por eso hemos visto que set timeout se ha ejecutado antes de set immediate, porque set immediate va por otra parte. Aquí, después de los timers, se ejecuta los callbacks pendientes, incluyendo los de set immediate. Esto quiere decir que cualquier callback que dé por resolver dentro de la aplicación va a intentar ejecutarse aquí. Luego tenemos el idle y el prepare, que básicamente esta parte solo se usa internamente, como indica aquí, que básicamente es tiempo de espera, o sea, si a lo mejor tiene que esperar a algo el level loop, porque no se está ejecutando ningún tipo de proceso, o porque está esperando algún tipo de respuesta, pues es aquí donde se para. Normalmente también podría pararse en otras partes. Luego tenemos la parte de poll, que básicamente lo que hace es retornar los input-output events y los timers cuyo umbral ha pasado. Es decir, si por ejemplo has puesto que se ejecuta a los 100 milisegundos, pues si ese tiempo se ha cumplido, también los retornaría aquí, es decir, también los procesaría aquí en la parte de poll. Si se ha cumplido, si no, simplemente seguiría y pasaría a la siguiente vuelta. Pero tened en cuenta que la ejecución de los timers se va a hacer en la primera. Aunque traiga lo que es el proceso y reciba la información. ¿Recordáis? El polling es cuando pregunta. Entonces, aunque ya sepa Level Loop que va a poder ejecutar un timer, hasta que no vuelva aquí a la primera parte, no los ejecuta. Que es donde ejecutan los set timeout y los interval. Los set immediate son un tema aparte que ahora lo vamos a ver. Entonces cualquier evento, cualquier cosa que esté lista para resolver, se va a hacer aquí. En el caso de los timeouts, volveríamos a la siguiente vuelta para ejecutarlos. En el caso de que haya pasado el tiempo necesario. Luego si pasamos a la fase de check, se ejecuta el set immediate. Y ahora va a venir la fiesta, que es cuando metamos el nestick. Que todavía no he mencionado el nestick, que lo tenemos por ahí en medio. Pero bueno, set immediate y nestick son muy diferentes, porque set immediate se ejecuta básicamente en cada vuelta de level loop. Esto no es 100% correcto así, pero bueno, en esencia, para que os quedéis con la idea, en cada vuelta de level loop se ejecuta set immediate. Esto quiere decir que la idea que tenemos de nestick es realmente set immediate y la idea que tenemos de immediate es nestick. Ahora vamos a verlo. Y en la última fase se ejecutan los cierres de callbacks. Cuando hacemos, por ejemplo, un socket.on close, o cuando haces un off, o cualquier tipo de esa cosa que lo que haga es cerrar un evento o algo por el estilo, se ejecutan en esta parte de aquí. Vale, vamos con set immediate y nexttick. Como veis, nexttick lo he puesto en medio de todo. O sea, básicamente nexttick toma la prioridad máxima en el momento que lo ejecutas. Es decir, process nexttick en la siguiente fase de level loop se va a intentar ejecutar. Siempre en la siguiente fase se va a intentar ejecutar. Como veis aquí, aparecen todas estas partes. Siempre que pase una fase de level loop, el nexttick se va a intentar ejecutar. En cambio, hemos visto que set immediate tiene que dar una vuelta completa, normalmente, para que finalmente se ejecute. Por tanto, el comportamiento no es exactamente el mismo. Porque si sois un poco espabilados, os daréis cuenta de que si aquí bloqueáis, aunque sea parcialmente, level loop, no se van a ejecutar el resto de operaciones. Esto vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos un callback. Básicamente este callback es una timer func, que timer func básicamente sería o process nexttick, o set immediate, o set timeout, las tres que hay. Básicamente recibe una de estas funciones, luego tiene un timer count y un max timer count, que básicamente son las veces que se va a ejecutar, porque lo que vamos a hacer es ejecutar el timer en varias ocasiones. Y aquí estamos haciendo una operación CPU intensiva de CPU, que lo que hacemos es hacer con 400 millones, es decir,
cada 400 millones hacemos un break y se sale del while. Es decir, cada vez que ejecute este callback va a hacer un while de 400 millones y va a volver a llamar a la misma función. Se va a volver a llamar a sí misma de forma recursiva, pero utilizando process_nstick o setTimeout o me he dejado uno, o setImmediate. Cualquiera de los tres. Entonces, quedamos con la idea. Básicamente vamos a ejecutar un número de veces un setTimeout, setImmediate o process.nstick. Vamos a realizar una operación intensiva de CPU y vamos a ver lo que pasa. Porque, si os fijáis aquí, estamos leyendo un archivo. Y aquí estamos haciendo el console time, read file, y una vez se termina de leer el archivo, mostramos el tiempo que ha tardado en leerse. Primero no vamos a hacerlo con ninguno, vamos a ejecutar solo el read file, para que veáis lo que pasa. Hacemos node. Si os fijáis, ha tardado más o menos un milisegundo en leer el archivo, ¿vale? Está aquí todo bien. ¿Qué ocurre si ejecutamos process_nstick? ¿Esto qué va a hacer? Aquí tenemos times 6 veces. Eso quiere decir que process_nstick se va a ejecutar 6 veces y va a hacer 6 veces esta operación intensiva de CPU. Es decir, va a hacer los 400 millones, va a volver a ejecutarse, va a hacer los 400 millones, va a volver a ejecutarse. Con lo que hemos visto, ya sabemos que de por sí, mientras esté ejecutando el while, no hay nada que hacer. Es decir, mientras esté ejecutando el while, no hay nada que hacer, no se va a poder ejecutar otra cosa. Pero y en el espacio, desde que acaba el while, se ejecuta la siguiente función y se llama al siguiente timer. Por ejemplo, en este caso, si llamamos a process_nstick, entre que ese nstick se resuelve y no, quizás se va a resolver la lectura del archivo. Vamos a verlo. 200 millones, y si veis, la lectura del archivo ha tardado 3 segundos y medio y hasta el final no se ha ejecutado. Si limpiamos y volvemos a ejecutar, vamos a ver que esto es la norma, funciona así. ¿Veis? Hasta el final no se ejecuta. Quiere decir que process_nstick, en este caso, está bloqueando el event loop totalmente. No está permitiendo a ninguna otra operación ejecutarse. Aunque read file ha sido agendada antes, no consigue salir del event loop. Bien, vamos a ver si hacemos esto mismo, pero en vez de con nstick, con immediate. Guardamos por aquí. Va a hacer exactamente la misma idea, pero en vez de con nstick, con immediate, y también las mismas veces, 6 veces. Vamos a ampliar un poco esto de aquí y lo ejecutamos. ¿Habéis visto eso? Entre medio de las ejecuciones de setImmediate ha permitido que readFile se ejecute. Sí es cierto que ha tardado, evidentemente ha tardado mucho más de lo que tardaría de forma normal, pero si veis, sí ha permitido que entre medios se ejecute. Y esto es muy importante porque ya es una gran diferencia entre nstick y setImmediate. Si tú utilizas una operación que sea CPU intensive en nstick y vas agendando operaciones de CPU intensive en nstick, no va a dejar espacio para nada más. Esto no es recomendable hacerlo ni con nstick, ni con setImmediate, ni con setTimeout, pero sí que es cierto que si es necesario en algún momento, si utilizas setImmediate, va a dejar espacio para que otros procesos que están agendados en el event loop salgan. Y esto ocurre así, si lo vuelves a ejecutar vas a obtener un resultado similar. ¿Veis? Ha dejado espacio en cierto momento para que se ejecute. O sea, evidentemente, como ya sabemos, en el bloque de que se ejecuta el while no puedo hacer nada, pero en el espacio en que se termina de ejecutar el while, lo que hemos visto aquí, en el espacio en el que se termina de ejecutar el while, se agenda la siguiente ejecución y se procesa, pues se ha permitido salir a la lectura del archivo para que se realice. ¿Qué ocurre con setTimeout? Vamos a verlo. setTimeout en este caso lo estamos agendando con 0, es decir, un resultado similar, pero no es lo mismo que setImmediate. Así que le estamos poniendo que se ejecute prácticamente en el momento y nada, simplemente estamos pasando el timer. Y de nuevo, se ejecuta 6 veces, igual que el resto. Si ahora hacemos la ejecución de setTimeout, ¿veis? Ha dejado espacio para que se ejecute el read file. Si lo vamos a ejecutar, este no es tan determinista,
Por ejemplo, aquí lo está haciendo en la segunda, pero si nos ponemos a probar, ¿veis? En este caso se ha ido a la tercera. Si lo volvemos a ejecutar, se vuelve a la segunda, ¿veis? O sea, con set timeout es un poco más impredecible en el momento en el que va a permitir, en que va a dejarle espacio a read file para que se ejecute. Con set immediate, prácticamente todas las veces que lo ejecutéis vais a obtener prácticamente el mismo resultado. Puede haber quizá alguna ligera variación, pero como norma va a ejecutarse en el mismo sitio. Con set immediate, ¿veis? En el cuarto lugar se ha ejecutado. Se ha ejecutado 3, se ha ejecutado read file y luego ha seguido con las ejecuciones de los while. Así que si vamos a agendar operaciones que puedan tener cierto peso en la CPU, vamos a agendarla con set immediate o con set timeout, pero nunca con next tick. Next tick para operaciones que tengan prisa por ejecutar, pero que sean muy ligeras de ejecutar, nada de que vaya a tener que hacer ningún proceso pesado. Con esto ya podéis tener en mente, si no sabéis si usar process next tick o usar set immediate o usar set timeout, elegid entre set immediate y set timeout. Punto. Si no sabes si en tu caso aplica next tick, no lo uses, porque puedes acabar haciendo lo que hemos visto aquí, que vamos a verlo de nuevo. Que es que literalmente te bloquea la ejecución del read file, aunque aquí hemos agendado el read file primero, te lo bloquea completamente. Y hasta que no termina de realizarse todos los while, no le permite a esto ejecutarse. De hecho, aunque le pongan más, si le pones 10 ejecuciones, tampoco le va a dar espacio a la lectura del archivo. Vais a ver que va a llegar a las 10 y va a ser exactamente igual. ¿Veis? El read file se ha ejecutado al final del todo. Va a tardar exactamente el tiempo que tarde en ejecutarse el while y luego el tiempo que tarde en leer el archivo. Bueno, no tan así, porque el archivo sí se ha estado leyendo, porque es una operación. Lo que pasa es que en recibir la información, en recibir la confirmación y poder ejecutar el proceso, va a tener que esperar a que todos los whiles se hayan ejecutado. Y en base, esto es lo que tenéis que tener en mente. Esta es la información que necesitáis para evitar bloquear el level loop. Evitamos siempre las operaciones síncronas, a no ser que sean imprescindibles, y nunca, nunca, nunca en un servidor. Es decir, si tienes un servidor que va a recibir request, nunca metas una operación síncrona en una request. En uno de vuestros endpoints, nunca introduzcáis una operación síncrona. Nunca. Puedes introducir un read file cuando se está iniciando el servidor, pero no lo introduzcas dentro de una petición que se va a ejecutar muchas veces, porque vuelvo a deciros, recordamos que esto es single thread. De cara al usuario tenemos un hilo disponible. Esto quiere decir que si tenemos solo un hilo disponible, si tú en un servidor web, uno de tus endpoints se pone a leer un archivo y tarda un segundo en leerlo, no va a poder responder al resto de endpoints, al resto de peticiones que reciba tu servidor web hasta que termine de leer el archivo. ¿Entendéis el problema? Por lo tanto, operaciones síncronas, cuidado. JSON.parse, cuidado. Todo eso, todo lo que sea una operación síncrona, tened mucho cuidado con cuánto y cómo lo introducís en vuestras aplicaciones, porque puede degradar el servicio con mucha facilidad. Y nada, dicho esto, cualquier duda me la dejáis en los comentarios, dale like, comentario, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Voy a dejar todo esto en GitHub para si lo queréis revisar, tenéis en la descripción el enlace.